Resulta muy difícil, como ya hemos visto con los casos de la aversión, el miedo y los juicios, trabajar con el deseo cuando nos quedamos atrapados en él. Cuando actuamos movidos por el miedo, la ira y los juicios de valor, solemos hacerlo de manera inconsciente y sin entender muy bien lo que está ocurriendo. La estrategia clave para empezar a trabajar, durante la meditación, con estas emociones, consiste en hacerles frente. Así es como, en lugar de reaccionar a ellas o rechazarlas, siempre podemos, apenas advertimos su emergencia, abrazarlas. Siempre es posible, cuando nos sentimos enfadados, permitirnos el enfado y sentarnos a nombrar el sentimiento como enfado, enfado, enfado. Entonces podrás advertir cómo es la ira en el cuerpo, cómo es su energía y cómo modifica nuestra respiración. Es frecuente experimentarla como no quiero estar aquí. Quiero tener otro tipo de experiencia. Todas estas son formas básicamente diferentes de resistencia. Resulta muy difícil, resulta muy difícil, como ya, resulta muy difícil, resulta muy, resulta muy difícil, como ya hemos visto con los casos de la aversión, el miedo y los juicios, trabajar con el deseo cuando nos quedamos atrapados en él. Cuando actuamos movidos por el miedo, la ira y los juicios de valor, solemos hacerlo de manera inconsciente y sin entender muy bien lo que está ocurriendo. La estrategia clave para empezar a trabajar, durante la meditación, con estas emociones, consiste en hacerles frente. Así es como, en lugar de reaccionar a ellas o rechazarlas, siempre podemos, apenas advertimos su emergencia, abrazarlas. Siempre es posible, cuando nos sentimos enfadados, permitirnos el enfado y sentarnos a nombrar el sentimiento como enfado, enfado, enfado. Entonces podrás advertir cómo es la ira en el cuerpo, cómo es su energía y cómo modifica nuestra respiración. Es frecuente experimentarla como una especie de calor, pero todavía podemos examinarla más. Es placentera. Es dolorosa. Cuando adviertas la emergencia de una emoción como la ira, también puedes tratar de identificar lo que ocurría antes de que apareciera. La ira, con mucha frecuencia, brota de una sensación de dolor, miedo o pérdida. Cuando percibimos eso, podemos advertir hasta qué punto somos poco compasivos y amables con nosotros y con los demás. Cuando tenemos miedo, cuando experimentamos dolor o cuando nos sentimos dañados, nuestra respuesta suele ser airada, pero resulta mucho más curativo reconocer la ira y advertir cuál es su causa. Y también, del mismo modo, podemos ser conscientes de los juicios de valor. En el caso de que, mientras estamos sentados, nuestra mente divague, siempre podemos decirnos, no estoy haciendo bien las cosas, mi mente no debería estar divagando, debería estar atenta a la respiración. Y, a continuación, seguimos diciéndonos, tampoco debería estar juzgando todo esto, lo que no deja de ser más que otro juicio. Así que te dices, y tampoco debería estar juzgando eso. De ese modo, acabamos con una larga cadena de juicios. ¿Y qué podemos hacer con todos estos juicios? Podemos sentarnos, dejar que pasen y concluir. Aquí está la mente que todo lo enjuicia. Todos tenemos una mente así. El miedo es una emoción que a muchos nos gustaría evitar porque creemos que no deberíamos experimentarla. Una historia sobre Diana Rubin dice que, en cierta ocasión, estaba jactándose de haber puesto en fuga a toda una tribu de beduinos. Y, cuando su amigo le preguntó cómo había logrado vencer él solo a toda una tribu de centenarios beduinos, respondió, muy fácil. Corrí y todos ellos corrieron tras de mí. Así es, precisamente, como funciona el miedo. Cuanto más corremos, más rápidamente nos encuentra. También, cuando durante la meditación aparece el miedo, podemos utilizar el mismo sistema de etiquetado aprendido y repetir miedo, miedo, miedo. Cuando permanecemos junto al miedo y lo nombramos, a veces sentimos el modo en que afecta a nuestro cuerpo. ¿Qué le ocurre a la respiración? ¿Expande nuestra mente o la contrae? Entonces, cuando un buen día esté sentado y aparezca, podrás sentirlo y reconocerlo y decir, vaya, aquí está el miedo. Lo reconozco. Bienvenido. Así es como acabamos familiarizándonos con el miedo. Otra modalidad de energía que suele aparecer durante la meditación es la somnolencia. A veces nos sentamos y nos sentimos tan dormidos que empezamos a cabecear.
somnolencia. Quizás estemos tan cansados que, cuando nos sentamos y nos tranquilizamos, nuestro cuerpo dice, no he descansado lo suficiente. He estado corriendo demasiado. Cuando tal cosa ocurre, podemos reconocer la somnolencia como un mensaje de nuestro cuerpo insistiendo en la necesidad de descansar. Pero ¿qué podemos hacer cuando la somnolencia es realmente intensa? Podemos abrir los ojos o levantarnos y seguir meditando de pie o paseando. La somnolencia, en ocasiones, no es tanto un signo de no haber descansado, sino de que la meditación ha conseguido tranquilizar nuestro cuerpo, pero este todavía no se ha habituado a permanecer tranquilo y alerta. Lo más adecuado, en tal caso, consiste en sentarnos erguidos o entreabrir un poco los ojos para que nuestra meditación sea un poco más luminosa. También podemos hacer unas cuantas respiraciones profundas y tratar a la somnolencia del mismo modo que hemos aprendido a hacer con los juicios, la ira o el deseo diciendo, aquí está la somnolencia, 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 y ver cómo la sentimos, lo que hace y cuánto tiempo dura. En algunas sesiones viene como si de la niebla se tratara, se mantiene un tiempo y se deshace en tirones hasta acabar desapareciendo. En otras ocasiones, puede ser muy difícil, pero eso no significa que tengamos que enfrentarnos a todo lo que ocurre. Simplemente podemos entender que esas son las energías naturales de nuestra mente y de nuestro corazón e incluirlas en nuestra práctica. Opuestas a la somnolencia son la inquietud y la preocupación y también podemos investigar cómo se sienten. ¿Qué solemos hacer cuando nos sentimos inquietos, solos o aburridos? Nos levantamos, encendemos la televisión, llamamos a alguien o buscamos algo para distraernos. Así es como nos pasamos la vida huyendo de ciertos estados básicos como la soledad, el aburrimiento, la inquietud o el miedo. Etiqueta sencillamente la inquietud en cuanto aparezca en tu meditación diciendo inquietud, inquietud, inquietud y experimenta cómo se siente. ¿Y qué podemos hacer cuando la sensación de inquietud es realmente intensa? Podemos seguir sentados diciendo, está bien, mátala. Seré el primer meditador de la historia que muere de inquietud. Cuando, en ese instante, decidimos quedarnos sentados a pesar de sentir que vamos a morir, la inquietud cambia. Pero lo que da fuerza a esos estados es nuestra negativa a experimentarlos porque, en el mismo momento en que los aceptamos, pierden gran parte de su poder. Es la resistencia que ejercemos contra ellos la que los fortalece. Otra experiencia muy habitual durante la meditación es la duda, no puedo hacer esto. Me resulta muy difícil permanecer sentado y quieto o, mi mente siempre está divagando, soy demasiado joven. Debería esperar a ser mayor o, ya soy demasiado viejo para esto. Debería haber empezado cuando era más joven. También puedes decirte que has elegido un tipo equivocado de meditación. Todos estos pensamientos dicen, no debería estar aquí. Necesito hacer algo diferente. Pero ¿qué puedes hacer cuando experimentas la duda? Simplemente reconocerla. Vaya, ya está aquí la mente que duda. Esto es algo que le ocurre a todo el mundo. Puedes observar la mente que duda y darte cuenta del modo en que va y viene. En realidad, hay dos tipos de duda. Por una parte, está la pequeña duda que dice, no puedo hacerlo. Es demasiado difícil. Hoy no es un buen día, etc. Pero también hay otra cosa a la que llamamos la gran duda, y es la búsqueda más profunda de quiénes somos y de la naturaleza profunda de nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra mente. Esta última es la duda que nos encamina hacia la comprensión. Pero no solo son dificultades lo que experimentamos cuando nos sentamos, sino también sentimientos de amor, felicidad y éxtasis que podemos, en consecuencia, etiquetar del mismo modo como amor, 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 felicidad, felicidad, felicidad y éxtasis, éxtasis, éxtasis. La cuestión no consiste en reprimirlos, sino en abrirnos a ellos con conciencia, sabiduría y amabilidad. Son muchas las cosas de las que, a lo largo de la vida, nos hemos alejado, algo que empezamos a entender a través del proceso meditativo. Una cosa que advertimos al etiquetar las emociones y los sentimientos es su fugacidad. Los pensamientos vienen rápidamente y duran unos cuantos segundos. Las sensaciones corporales tienden a ser más lentas y los estados de ánimo se hallan a mitad de camino entre estos y aquellos. Para la mayoría, hay dos o tres sentimientos diferentes por minuto. Si estás etiquetando tus sentimientos, advertirás que un sentimiento rara vez dura el tiempo suficiente para poder etiquetarlo 15 veces antes de que se vea reemplazado por el siguiente. Otro tipo de pregunta que aparece es,
sentimientos vayan y vengan a su aire mientras sigues meditando. Hay veces, dijo, en cierta ocasión, un poeta, en que, para que podamos ver el sol que siempre brilla detrás, las nubes deben llorar ante Artaxi. No debes tener fuerza los sentimientos que aparecen durante la meditación. Déjalos que pasen a formar parte de tu práctica. Mi maestro me dijo que quien no llora lo suficiente, probablemente tampoco medite mucho. Siéntate una vez más, para la tercera meditación, del modo más cómodo, estable y erguido posible. Cierra los ojos o déjalos entreabiertos, pero con la mirada dirigida hacia abajo. Sigue luego trabajando, durante esta meditación, con la respiración como objeto central de la atención, sintiendo lo más detenidamente que puedas las sensaciones que la acompañan. Cuando las sensaciones corporales sean intensas, etiquétalas como picor, hormigueo, calor, frío, dolor o lo que sea. Y, cuando aparezcan sonidos que te interrumpan, como el motor de un automóvil o alguien tosiendo, etiquétalo como escuchar, escuchar, escuchar. Es importante que no califiques los sonidos como buenos o malos ni esboces ninguna historia al respecto. Basta con que sigas reconociendo el acto de escuchar hasta que el ruido desaparezca y puedas regresar a la respiración. Trata también, durante esta meditación, de advertir la aparición de cualquier sentimiento o estado de ánimo intenso como el amor, el deseo, la ira, la alegría, la inquietud, la duda o la felicidad. Y, cuando percibas la emergencia de cualquier emoción intensa, deja a un lado la respiración y siente esa emoción lo más plenamente que puedas. Experimenta cómo son la emoción y el sentimiento individual, la inquietud, el éxtasis o el miedo, y etiquétalo suavemente, sin dejar, por ello, de estar atento. Trata de permanecer con las emociones y regresa luego, cuando el sentimiento pase, a la siguiente respiración. Y sé también consciente, cuando desaparece una emoción, del sentimiento que le sucede. Ten en cuenta que la paz puede, en este sentido, convertirse en excitación o la tristeza en miedo. Intenta, frente a todo esto, permanecer centrado en tu respiración, en tu cuerpo, en los sonidos de los que eres consciente y en los barrones de tu corazón. 7. Cuarta meditación. Observación de los pensamientos. Hay personas que, en la medida en que avanzan en el camino meditativo, se preguntan, ¿qué puedo hacer si paso la mayor parte de la meditación sumido en mis pensamientos? Ya sabemos que el deseo, la inquietud, la duda, el temor o la aversión emergen y acaban desapareciendo y que podemos mostrarnos ante ellos y reconocerlos como parte de la meditación. De igual modo, el movimiento de la mente o, como yo lo denomino, la fábrica de pensamientos, no deja de contarnos historias, esbozar planes, evocar recuerdos y elaborar fantasías. El objetivo de la meditación consiste simplemente en cobrar conciencia de los recuerdos y de los planes o de cualquier otro producto momentáneo generado por la fábrica de pensamientos. Hablando en términos generales, cuando cobramos conciencia de ello diciendo, por ejemplo, planificar, 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 no tarda en disolverse, momento en el cual podemos volver a prestar atención a la respiración. A veces nos sorprendemos a nosotros mismos reviviendo algo que no sucedió en el pasado. Cuenta una historia que en cierta ocasión el santo loco Muyana Rubin se dirigió a un banco a cobrar un cheque. Y, cuando le pidieron que se identificara, sacó un pequeño espejo del bolsillo y, viéndose en él, respondió, así es. Este soy yo. Perfecto. Esto se parece bastante a lo que, durante la meditación, hace la mente, es decir, recapitular el pasado, explicarnos su versión de lo ocurrido e imaginar lo que sucederá en el futuro. Al cabo de un rato, podemos sentirnos cansados de esas historias sobre el futuro y el pasado, pero la idea es no juzgarlas. Tratemos de darnos cuenta, en lugar de ello, de la irrealidad de esos relatos y de que cada uno de ellos es una historia que, por más que insistamos, por diversas razones, en contarnos a nosotros mismos, no es lo que está sucediendo en el presente. Entonces reconocemos la historia como un mero recuerdo o plan y volvemos a prestar atención a la respiración. Poco importa, en última instancia, la frecuencia con que nos distraigamos o la duración de nuestros pensamientos, porque no es mucho el control que, al respecto, tenemos. Lo que realmente importa es el momento mágico en que despertamos y nos decimos, oh, estaba pensando, ese es el momento, independientemente de que nuestro despiste dure 5 segundos o 5 minutos, importante de verdad, porque nos brinda la oportunidad
de seguir perdidos en nuestros pensamientos o volver al presente. El acto de retornar constituye un entrenamiento para despertar, es decir, para vivir más atentamente el presente. ¿Y qué decir de las historias que se repiten una y otra vez? Hay algunas que bien podrían ser calificadas como los 40 principales de la meditación. Estamos tranquilamente sentados cuando la grabadora empieza a insistir de forma machacona en la misma historia. Cuando, hablando en términos generales, un pensamiento se presenta una y otra vez, podemos nombrarlo como lo que es, como plan, plan, plan o como recuerdo, recuerdo, recuerdo. Su insistencia en volver, sin embargo, suele ser un buen indicador de que debemos percibir y aceptar alguna cosa. Quizás se trate, si el pensamiento se empeña en volver, de una pérdida que debemos reconocer, de un amor que debe ser aceptado o de un pensamiento creativo que reclama ser reconocido y honrado. También podemos experimentar lo que he denominado ataques de creatividad, lo que significa que, cuando permanecemos quietamente sentados, afloran ciertos niveles profundos de comprensión o reflexión o cuestiones dormidas que quieren ser expresadas y entendidas. Y aunque, en ocasiones, podamos dedicar un poco de tiempo a esos pensamientos, no es un buen hábito, porque es muy fácil que nuestra mente se llene de ellos. Resulta más interesante dejar que la mente permanezca vacía o permitir que todo pase, incluidas esas poderosas comprensiones. Ya llegará el momento, cuando no meditemos, de ocuparnos de este tipo de comprensiones. Es natural que, en ocasiones, afloren mientras estamos meditando, pero, en lugar de concentrarnos en ellas, conviene recordar que no estamos sentados con la intención de meditar. En tal caso, podemos decirnos que, cuando haya concluido la meditación, nos ocuparemos de estas cuestiones, pero que, por el momento, seguiremos con nuestra meditación. Los pensamientos reflejan nuestra asociación con las cosas. El ruido de la lluvia o el dolor de rodillas son sensaciones directas de picor, sonido o dolor. Pero apenas advertimos el dolor, escuchamos el sonido de la lluvia o sentimos el picor, nos preguntamos respectivamente, ¿cuánto durará? ¿Lloverá mañana? No creo que aquí haya mosquitos. ¿Qué me habrá picado? Así pues, primero aparece la sensación directa y a continuación emerge el pensamiento. Cuando, durante la meditación, tratamos de identificar nuestros pensamientos, estos no siempre emergen directamente en la conciencia, sino que lo hacen de forma muy lenta. Si somos pacientes y aguardamos, no tarda en aparecer un pensamiento que dice, por fin estoy realmente tranquilo. O cualquier otra cosa, pretendiendo que no es, en realidad, un pensamiento. Entonces solemos pensar cosas tales como, ahora no he tenido tantos pensamientos, no es cierto. El problema es que tendemos a identificarnos tanto con los pensamientos que, en ocasiones, la meditación es la primera oportunidad con que contamos para cobrar conciencia de ese flujo interno continuo. Al cabo de un tiempo, empezamos a darnos cuenta de cuál es nuestro estilo de pensamiento. Hay quienes utilizan muchas imágenes y muy pocas palabras. Otros se apoyan tanto en las imágenes como en las palabras, en ocasiones sincronizadas y, en otras, cumpliendo con funciones diferentes. No es de extrañar, por ejemplo, que las imágenes se refieran a recuerdos, sueños y otras cosas, mientras que las palabras se dedican a planificar. Hay personas, por último, que casi siempre piensan con palabras y rara vez utilizan las imágenes. No solo es posible, pues, cobrar conciencia de la respiración, de los sonidos y de las sensaciones corporales, sino también de ese flujo interno de imágenes, escenas y palabras que, para la inmensa mayoría de la gente, suelen pasar inadvertidas. Una de las principales comprensiones que nos proporciona la meditación es, sencillamente, el modo en que opera nuestra mente y las diferentes formas de relacionarnos con ella. Lo primero que debemos hacer es cobrar conciencia del tiempo que perdemos unidos en nuestros pensamientos. Una posible reacción al respecto consiste en tomarnos en serio y creernos todos nuestros pensamientos y estados de ánimo. Pero esta actitud, hablando en términos generales, solo genera más complicación y sufrimiento. Otra posibilidad es escuchar desde algún lugar de nuestra
sensaciones físicas, sonidos o emociones intensas, deja a un lado la respiración y nómbralos, prestándoles el mismo tipo de atención consciente con que has aprendido a contemplar la respiración. Durante esta meditación, incluiremos también el campo del pensamiento. Si durante la respiración aparecen pensamientos que puedan atraparte, ya sea en forma de una secuencia de imágenes o de palabras, o en forma de recuerdos o proyectos, etiquétalos como pensamientos. También puedes consignarlos como planificación, planificación, planificación o como recuerdo, recuerdo, recuerdo. Si se trata de pensamientos demasiado cargados o fuertes, pueden persistir a pesar de que los etiquetes como pensamiento, pensamiento, pensamiento. En tal caso, puedes seguir nombrándolos amablemente, recuerdo, recuerdo, recuerdo o planificación, 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 hasta que acaben disolviéndose, cosa que acabarán haciendo. Entonces puedes volver a la respiración. Simplemente sé consciente de lo que se presente sin tratar de cambiarlo, observándolo con una atención amable y cuidadosa. Hay veces en que las personas se sienten confundidas con el proceso de etiquetado. Hay otras veces en que parece demasiado arduo nombrar todos nuestros sentimientos y pensamientos. ¿Eso era un proyecto o un recuerdo? ¿Es esto tristeza o sufrimiento? Utiliza, si esto te parece demasiado complejo, palabras muy sencillas. Déjalo a un lado o di simplemente sentimiento, sentimiento, sentimiento o pensamiento, pensamiento, pensamiento. El proceso de etiquetado no es más que una herramienta que nos ayuda a cobrar conciencia de todo lo que ocurre. Puedes servirte de esta técnica, si te resulta útil o, en caso contrario, deja simplemente que tu conciencia abrace cualquier cosa que se presente. En este punto de la práctica meditativa, nuestra conciencia se ha expandido desde la respiración y la postura corporal hasta llegar a abarcar las energías y sensaciones físicas que afloran en nuestro interior. También hemos aprendido a incluir los sonidos que emergen a nuestro alrededor, así como los pensamientos, imágenes e historias generadas por nuestra mente. De ese modo, abrimos la meditación a toda la música de la vida, a la danza de las energías que experimentamos mientras estamos sentados. Comenzamos utilizando la respiración como centro para sosegarnos y permanecer en paz y luego nos servimos de esa conciencia para aceptar amablemente todo lo que aparezca. Cualquier cosa que se presente puede acabar, de este modo, formando parte de nuestra meditación. 8. Quinta meditación. La meditación del perdón. Además de las prácticas de atención plena a la respiración, al cuerpo, al corazón y a la mente, con las que ya hemos trabajado, existen dos prácticas complementarias, conocidas como la meditación del perdón y la meditación del amor altruista. El perdón es una de las habilidades clave de la vida espiritual porque, cuando perdonamos a otra persona, podemos dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida. En ausencia de perdón, siempre estamos atrapados en el mismo círculo y a merced de la misma cantinela, ¿quién hizo que aquel? En cierta ocasión, estaba, después del gran holocausto perpetrado por los Khmeres rojos en Camboya, con uno de mis maestros en un campo de refugiados, en donde, pese a las advertencias de los Khmeres, había acabado erigiendo un templo. Cuando llegó el día en que mi maestro tocó la campana para inaugurar el templo, 25.000 personas se congregaron, a pesar de las amenazas de muerte, en la explanada central. Y cuando se escucharon los antiguos cantos que, hasta el estallido de la revolución, habían ocupado un lugar fundamental en su vida espiritual, la gente rompió a llorar. Y, cuando llegó el momento de la enseñanza, mi maestro se limitó a recitar una simple frase en sánscrito y camboyano, procedente de la época del Buda, que dice: el odio no acaba con el odio, solo con el amor se cura. Aquellas personas, que tenían más razones que nadie para vengarse, por haber sido víctimas de uno de los sufrimientos más atroces que la historia ha podido contemplar, unieron también sus voces a ese canto. Entonces me di cuenta de que la verdad que hablaban era mayor que su sufrimiento. El perdón es una capacidad que todo ser humano alberga en su corazón. El perdón no consiste en olvidar lo que ocurrió. Cuando ofrecemos nuestro perdón, también podemos decir que lo que ocurrió estuvo mal, que jamás permitiremos que vuelva a suceder y que no dudaremos en entregar incluso nuestra vida para que nadie más tenga que pasar por una experiencia como esa. El perdón es un acto que incluye, en nuestro corazón, a todo el mundo, incluidos quienes han actuado movidos por la ignorancia, la confusión o el sufrimiento más profundo. El perdón consiste también en dejar atrás el pasado sabiendo que, si algo
También es importante entender que la práctica del perdón es precisamente eso, una práctica, lo que significa que podemos intentarlo 50, 100 o más veces antes de desarrollar, en nuestro corazón, una verdadera sensación de perdón. Algunas fases del proceso pueden ir acompañadas de rabia e indignación, mientras que otras pueden comportar amargura y aflicción. A veces, durante este proceso nos damos cuenta, por primera vez en toda nuestra vida, de la ira con la que cargamos y de la profundidad de nuestro dolor. Y no podemos limitarnos a disfrazar ese dolor con verbonelladas espirituales sobre el perdón y el amor al prójimo. El perdón expresa, en cierto modo, la decisión interna de no seguir cargando con el odio, porque nos hemos dado cuenta de que nos envenena. Se cuenta una historia sobre un exprisionero de la guerra del Vietnam que, después de muchos años, se encontró con otro exprisionero y le preguntó: ¿has perdonado ya a tus carceleros? No, nunca lo haré, le respondió el otro. Pero eso significa que todavía te tienen prisionero, ¿no te parece?, dijo entonces, mirándole fijamente. Es importante entender que el perdón afecta más a la persona que lo ofrece. Hay quienes entienden, al comienzo, que el perdón es algo artificial o poco natural. Eso está bien, si esa es la forma en que lo vemos. En tal caso, podemos sencillamente practicar la meditación y mostrarnos receptivos a todo lo que ocurra. A veces, podemos experimentar incluso lo opuesto de la compasión como, por ejemplo, el odio, la frustración o el vacío. Y, si esa es tu experiencia, deberás sostener ese tipo de sentimientos con amor altruista. Hay un lugar en todos nosotros que anhela el amor, que aspira a sentirse seguro y que quiere tratar respetuosamente a los demás y a uno mismo. Pero a veces las viejas heridas y el sufrimiento permanecen ocultas bajo capas y capas de miedo en sí mismo con que tratamos de protegernos del daño infligido. Ponte cómodo, pues, una vez más, entorna suavemente los ojos y vuelve a la respiración, sensibilizando tu atención hasta que percibas el más leve movimiento de tu respiración. Empieza pidiendo perdón por todos los modos en que puedas haber dañado o herido a alguien de pensamiento, palabra u obra. Esto es algo que, de forma deliberada o inconsciente, todos hemos hecho porque todos actuamos, en ocasiones, torpemente movidos por el miedo o el dolor. Permite, pues, que las imágenes de todas las formas en que has dañado o herido a otros acudan a tu mente y a tu corazón y pide perdón por ello. Pide luego perdón por el modo en que, movido por el miedo, el dolor, la ignorancia, la negligencia y la deshonestidad, te has herido o dañado a ti mismo. Deja que las imágenes relacionadas con todos los modos en que te has herido o dañado a ti mismo afloren a tu conciencia y pide perdón por ello. Permite, por último, que afloren en tu conciencia las heridas y aflicciones que otros te han infligido. Date cuenta de que, si otros te han hecho mal o te han herido, se debe a su dolor, su miedo y su confusión. Siente aquellas regiones de tu corazón en las que albergues resentimientos y abrázalos con la amabilidad y el perdón, observando si ha llegado ya el momento de abandonarlos. Luego expande el perdón, en la medida de tus posibilidades, a todos aquellos que te han herido o dañado, consciente o inconscientemente, de pensamiento, palabra u obra. 9. Sexta meditación. Meditación del amor altruista. La meditación del amor altruista es una antigua práctica mediante la cual empezamos dirigiendo, de manera directa y consciente, la intención de nuestros corazones hacia nosotros, luego la orientamos hacia nuestros seres queridos y finalmente la expandimos hacia todos los seres del mundo. En cierta ocasión, el Mahatma Gandhi dijo: creo en la unidad esencial de todos los seres y entiendo profundamente por ello que, si una persona avanza espiritualmente, el mundo entero progresa. Y si fracasa una persona, también lo hace, del mismo modo, la totalidad del mundo. Desear, pues, el bien a los demás o enviarles oraciones y pensamientos de amor no es una actividad rutinaria o automática, sino una práctica basada en el efecto que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones tienen sobre el mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros participa en las 10.000 alegrías y en las 10.000 aflicciones de la vida. Y todos tenemos, por ello mismo, la tristeza necesaria para hacer llorar de pena a quien esté dispuesto a escucharnos y la suficiente belleza como para llenar de alegría a cualquiera. De ese modo, la práctica del amor altruista conecta nuestro corazón con todo lo que nos rodea. Existe una historia real sobre dos niños que ilustra perfectamente la cualidad del amor altruista. Una niña de 8 años estaba gravemente enferma debido a una extraña enfermedad de la sangre. Por más que buscaba
Cuando el médico y la madre preguntaron al niño si estaba dispuesto a donar su sangre para ayudar a su hermana, dijo a su madre, después de pensarlo 2 o 3 días, ahora estoy en condiciones de responder. Toda la familia acudió. Llegado el momento, al hospital y el médico los colocó uno junto al otro para que pudiesen verse mientras extraían sangre del brazo del pequeño y la pasaban al debilitado cuerpo de su hermana. Y, cuando el niño se dio cuenta de que su hermana estaba recuperando la vida, formuló una pregunta al oído de su médico para que su hermana no pudiese oír. La pregunta fue, ¿tardaré mucho en morirme, doctor? Ignoraba que donar sangre no era donarla toda. Por ello había tardado tanto tiempo en decidirse a dar su consentimiento. Había estado valorando si estaba dispuesto a morir por su hermana. Ese es el fundamento de la meditación del amor altruista. Es posible que, al escuchar esa historia, recordemos ese lugar en nosotros que ha amado tan profundamente a otra persona que no hubiéramos dudado en entregar, por ella, nuestra propia vida. Existe un estudio sobre los grupos de oración llevado a cabo, hace ya varios años, por el cirujano jefe del principal centro médico de San Francisco. Se establecieron 2 grupos de 250 pacientes y, sin que nadie lo supiese, se eligió uno de ellos, aleatoriamente, para asignarle un grupo de oración que rezaba por su salud, cosa que no sucedía con el otro. El análisis estadístico de los resultados del estudio fue sorprendente. Los pacientes que contaban con un grupo que rezaba por ellos abandonaron el hospital una media de 5 días antes, padecieron menos infecciones y problemas pulmonares y se curaron más rápidamente que los miembros del otro grupo de diversas afecciones. Y, aunque los resultados acabaron publicándose en una revista científica, la mayoría de los médicos con los que he comentado el asunto no saben, sencillamente, cómo explicarlo. En el fondo, sin embargo, todos sabemos, tanto tú como yo, que lo que somos afecta más al mundo que ninguna otra cosa. La meditación del amor altruista es, en esencia, un complemento de la meditación vipassana que hemos estado practicando. Puedes practicar la meditación del amor al comienzo de la sesión de meditación para relajarte o al final de la misma para expandir, durante tu meditación, el espíritu de la bondad. Si la práctica te resulta artificial o mecánica, puedes experimentar hasta encontrar las palabras o frases que mejor se adapten a ti. También hay quienes creen que esto no es para ellos, aunque ello no signifique que no quieran a los demás. Si ese es tu caso, sé lo suficientemente amoroso contigo mismo como para soltarlo todo y volver a prestar atención a la respiración o las sensaciones corporales. Este es un ejercicio cuya práctica regular permite que la mayoría de las personas empiecen a desarrollar y cultivar de forma gradual en su corazón un sentimiento más fuerte de amor. Cuando plantas la semilla del amor altruista en el jardín de tu corazón y lo alimentas y nutres regularmente, empieza a expandirse y crecer. Otro aspecto positivo de la meditación del amor altruista es que puedes llevarla a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes realizarla, por ejemplo, mientras caminas por la calle, que esta persona pueda ser feliz y pueda sentirse llena de amor. Muy pronto podrás experimentar lo mismo con todas las personas con las que te cruces mientras caminas o conduces. Y también puedes practicar mientras viajas en autobús o avión. Una vez más, debes empezar buscando un lugar en el que puedas sentarte cómodamente. Cierra suavemente los párpados y deja que tu cuerpo y tu respiración se relajen. Dirige luego tu atención a la región del corazón. Trata de sentir el funcionamiento simultáneo de tu respiración y de tu corazón, como si pudieses inspirar y expirar con el corazón. Siente como si la respiración entrara y saliese desde el centro del corazón. Tradicionalmente, la meditación del amor altruista empieza dirigiendo ese tipo de amor hacia uno mismo porque, si hay cosas que detestas o no aceptas de ti, será difícil que puedas llegar a amarlas en los demás. El siguiente paso consiste en empezar a sentir compasión hacia tus problemas y padecimientos. Esto es algo que todo el mundo experimenta. Trata, pues, de abrazar tu sufrimiento con un corazón abierto, amoroso y compasivo. Trata luego de cultivar el sentimiento que tenías en tu infancia y el modo en que los niños se granjean, naturalmente y sin tener que hacer nada para ganárselo, el afecto de quienes les rodean. Manteniendo esa imagen inocente de ti mismo, trata después de abrir tu corazón hasta que llegue a abarcar, en el mismo espíritu amoroso, todas tus experiencias físicas, todas tus sensaciones, todas tus emociones y todos tus pensamientos. Piensa luego en alguna persona a la que ames, alguien por quien sientas naturalmente compasión.
Sabes que esa persona sufre y lucha como tú y quieres ayudarle, quieres que se sienta llena de paz y amor. Pide que su corazón se abra y sea feliz. Abre después un poco más tu corazón hasta llegar a incluir en él a otros seres queridos y desea que sean también felices y que su corazón permanezca abierto y se llene de paz y amor. Abre todavía más tu corazón, lo suficiente como para incluir en él a todos tus amigos y a toda la gente que amas. Que puedan todos ser felices. Que puedan verse llenos de amor. Trata de expandir más todavía tu corazón, lo bastante como para colmar la habitación hasta convertirla en un campo de amor, lo bastante como para albergar las 10.000 alegrías y las 10.000 emociones que forman parte de toda vida humana. Siente ahora que tu corazón se expande en todas direcciones, hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha y hacia arriba y hacia abajo, hasta trascender los límites de la habitación en que te encuentras. Deja que tu corazón se ensanche hasta abarcar el vecindario, la ciudad, el país y el mundo entero, como si cubrieses la tierra con sentimientos de amor. Imagina que abrazas el planeta, con todos los océanos, continentes y su gran diversidad de seres, como ballenas, peces, aves, insectos, árboles, tundras, desiertos, es decir, todo lo que forma parte de este mundo, con los brazos y el corazón, hasta llegar a abarcar, con tu corazón amoroso y compasivo, la totalidad del planeta. Permite, por último, que todos los seres se vean tocados por el corazón del amor. Que todos los seres, los recién nacidos, los que disfrutan, los que se debaten en medio en la aflicción, los que mueren y los que se hallan en cualquier estado intermedio. Es decir, todos los seres y todas las criaturas, se vean tocados, abiertos y curados por la fuerza del amor y la compasión. Pueda el poder de nuestro corazón, bondad y amor iluminar el mundo y liberar nuestras vidas y las de todos los seres vivos. 10. Séptima meditación. La comida meditativa. Dedicamos mucho tiempo a la comida, comprando comida en los supermercados, cultivándola en nuestros huertos, almacenándola, troceándola, sazonándola, cocinándola, sirviéndola, comiéndola con nuestras amistades, tirando los restos y lavando finalmente los platos. La mayoría de la gente come 2, 3 y hasta 4 veces al día y casi todo el tiempo lo hace en la modalidad de piloto automático. Podemos incluso ir a un restaurante y disfrutar de una comida fabulosa en medio de una amena conversación, un buen vaso de vino y todo lo que comporta un menú de gourmet y sentirnos todavía, al finalizar la comida, hambrientos. ¿Cómo es posible? Porque el hecho es que solemos estar tan ocupados hablando, mirando a nuestro alrededor y divirtiéndonos que nunca nos damos la oportunidad de saborear la comida. Pero comer, como cualquier otra actividad, puede convertirse en una forma de meditación. Y si, en este momento, no quieres levantarte a preparar una comida completa, puedes practicar con una cosa tan sencilla como un puñado de pasas. Si quieres practicar formalmente la meditación mientras comes, debes empezar enlenteciendo todo el proceso. Coge el plato y ubícalo frente a ti. Hay personas a las que les gusta recitar una breve oración y bendecir los alimentos. Hay quienes utilizan una plegaria de agradecimiento por todo lo que implica tener un plato en la mesa. Podemos dar las gracias al sol, a la lluvia, a la gente que cultivó los alimentos, a la Madre Tierra y a todo lo que se nos ocurra. Podemos dar las gracias a los terremotos por enriquecer el suelo y a las abejas que contribuyeron a polinizar las verduras. Es un hecho que no podríamos vivir sin las abejas y que nuestra vida depende también de los terremotos. Toda la tierra está interconectada. Concluida la bendición, permanece sentado frente al plato sin hacer absolutamente nada durante 60 segundos. Limítate a quedarte sentado en completo silencio. Quizás percibas entonces una sensación física de hambre. Mientras sientes hambre, mira la comida y cobra conciencia de que la mayoría del mundo se halla en constante estado de hambre y deseo. Quizás entonces constates, por vez primera, lo difícil que resulta quedarse sencillamente sentado, con esa sensación de hambre, durante un minuto. Examina entre tanto el modo en que tu cuerpo experimenta el hambre. ¿Tiene hambre tu vientre? ¿Tienen hambre tus ojos? ¿Está hambrienta tu lengua? ¿Cómo sientes el hambre? Puedes experimentarla y familiarizarte con ella. Pasados esos 60 segundos, entenderás mucho mejor el hambre. También es posible que experimentes otros sentimientos, de los que asimismo conviene que seas consciente. Quizás detestes las pasas y, en consecuencia, aparezca el rechazo, en cuyo caso deberás designarlo simplemente como rechazo y experimentar ese sentimiento en este momento.
Empieza a comer lenta y atentamente cuando estés preparado, del mismo modo que lo haces cuando sigues la respiración o eres consciente de otras sensaciones corporales. Sostén, en primer lugar, en tu mano unas pasas y míralas realmente, tratando de no verlas como pasas, porque pasas no es más que su nombre. Trata, en su lugar, de percibir su forma individual, en todos sus detalles y colores. Cobra conciencia, mientras observas las pasas, de toda su historia. Crecieron en una viña y se convirtieron en uvas. Cuando estuvieron maduras se vieron cosechadas y secadas al sol. Posteriormente fueron empaquetadas, distribuidas y compradas en la forma en que ahora estás a punto de comer. Esta consideración puede ayudarte a reconocer que formas parte de una red mayor que abarca la totalidad del planeta. Las pasas han crecido de la tierra y, al formar parte de tu cuerpo, se convertirán en energía, algo que te ayudará a seguir vivo. Acaricia las pasas con los dedos, tratando de no sentirlas como pasas, sino experimentando directamente todas las sensaciones que te proporcionan. Son pegajosas, blandas, se desgarran cuando las aprietas entre los dedos. Están frías, calientes o a una temperatura neutra. Presta luego atención al interior de tu cuerpo. Puedes sentir cómo salivas. Te das cuenta del modo en que, cuando siente hambre, tu cuerpo empieza a salivar automáticamente, sin que tengas que hacer nada al respecto. Acerca las pasas a la boca cuando estés preparado, enlenteciendo el movimiento del brazo para sentir mejor todas las sensaciones implicadas en el acto de acercar la mano a la boca. Luego abre muy lentamente la boca, mientras sigues percibiendo las sensaciones y coloca las pasas en tu lengua, aunque sin empezar a masticarlas todavía. Examina antes cómo las sientes en la lengua, al tiempo que cierras la boca y vas bajando poco a poco el brazo. Cierra después los ojos y empieza a masticar saboreando las pasas y tragándotelas. Sigue atento después de habértelas tragado. Puedes sentir cómo descienden, a través del esófago, hasta llegar al estómago. Abre los ojos, una vez que lo hayas percibido, muy lentamente. Cuando comes manteniendo este tipo de atención plena, no solo modificas tu relación con los alimentos y el acto de comer, sino que también puedes darte cuenta de que un poco puede significar mucho. Hasta unas modestas pasas te parecerán entonces mucho más que un puñado de pasas. De hecho, hay gente que llama a esta forma de comer dieta vipassana. La única regla consiste en prestar plena atención a lo que comes. Mucha gente advierte, en el caso concreto de las pasas, que su sabor no dura demasiado. Probablemente, las han masticado unos minutos y, como su sabor va desvaneciéndose, ya no te parecen tan sabrosas. Esa es la razón por la que hay quienes toman unas cuantas pasas más. Las mastican y, antes de tragarlas, advierten que han perdido su sabor, por lo que se llevan a la boca unas cuantas más. ¿Por qué hacemos eso? Please upgrade multilingual TTS inside the app called Susaba Estilche y Vardable. Why quit?